Buenos días. Hoy hablaré sobre la identificación de E. coli en énfasis en uno de sus serotipos más importantes en carnes de expendios del mercado popular de Cesar. Bueno, la importancia de este tipo de proyectos es el conocimiento que se logra manifestar y exponer con cifras alarmantes o de causas que pueden repercutir gravemente a la salud pública y a la higiene, y sobre todo fomentar la concientización del buen manejo de este tipo de productos. Bueno, este trabajo está conformado por Luzandis Tobías, Diana María Díaz, Camila Ojito, Raúl Mercado y mi persona, Paulín Signares. Todos nosotros somos estudiantes de microbiología en la Universidad Popular de Cesar. Bueno, voy a proceder a leer el resumen de nuestro proyecto. Bueno, las enfermedades diarreicas son una gran problemática social y económica que afecta grandemente a la población, en especial a los niños. Escherichia coli es uno de los agentes etiológicos más comunes en la contaminación de agua y alimentos que producen este tipo de enfermedades. Procederemos a hacer un reconocimiento de la población con capacitaciones, técnicas de número más probable para identificación de coliformes totales y fecales. Vamos a hacer, además de eso, una prueba bioquímica de indol y la identificación de uno de los serotipos más importantes y causantes de la mortalidad y morbilidad por enfermedades diarreicas en el mundo. Según todo esto, y lo dicho anteriormente, se logró percibir muestras de carnes crudas como transporte de E. coli y se destacó la importancia de la buena manipulación e higiene y sanidad. Bueno, para hablar un poquito de la introducción de nuestro proyecto, sabemos que la Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en el sistema digestivo, no solamente de los animales, sino también de los seres humanos. Bueno, al ser parte pues de la flora intestinal, se puede utilizar como un indicador que ha sido muy favorable para detectar contaminación fecal y la evaluación de muchos alimentos y sobre todo del agua. Por lo general, son comensales inofensivos que constituyen aproximadamente el 1% de la población microbiota del tracto intestinal. Bueno, existen diferentes tipos de E. coli que son muy patógenas y que causan enfermedades. Se clasifican según su tipo y su serotipo y los síntomas que producen. Bueno, encontramos 5 en general, pero una de las cepas de E. coli más importantes es el serotipo O15 o 157H7, que es un E. coli enterohemorrágico. Es una de las más importantes porque se ha considerado que es un patógeno eh, emergente en relación a la salud pública por ser la causante de enfermedades de diarrea, pero no son sanguinolentas. Bueno, y también sabemos que esta bacteria se constituye también como el principal factor de riesgo de transmisión a través de consumo de alimentos poco cocidos. Bueno, también sabemos que la deficiencia en las condiciones higiénico-sanitarias son muy importantes durante el proceso de producción, porque existe lo que es la contaminación cruzada durante la preparación, el almacenamiento y el consumo. Todo esto puede producir estas enfermedades. La prevención de este tipo de infecciones por microorganismos, eh, en especial por E. coli, requiere medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la fabricación, la preparación y la distribución de ciertos alimentos, tanto en esos establecimientos comerciales como en las cocinas domésticas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la metodología. ¿Sí? Bueno, primeramente, utilizamos un método primero de reconocimiento de expendios para todo lo que tenía que ver sobre el control sanitario en algunos de los establecimientos. Primero se realizó un previo diagnóstico de la población de estudio mediante una visita de inspección y un diligenciamiento y cuestionario para los establecimientos informales, donde se registró información general sobre los expendios, las condiciones sanitarias de los establecimientos.
las características de las instalaciones, los equipos, los utensilios, los hábitos del personal, el manipulador que elabora los diferentes tipos de venta y las condiciones de conservación. Y luego al final se dialogó con el talento humano que labora en estos sitios para identificar en ellos y hacer cierto tipo de capacitación del uso de indumentaria adecuada y hábitos de higiene. Bueno, para el segundo paso en la metodología hicimos la toma de muestras. Tomamos aproximadamente una muestra de 200 gramos de cada tipo de carne a estudiar. En este caso nosotros estudiamos lo que fue el carne y el pollo. Entonces tomamos 200 gramos de cada uno de dos establecimientos distintos del mercado popular del Cesar, donde se observaron obviamente la manipulación que tenían en el establecimiento como un factor. Bueno, las muestras fueron cortadas y seleccionadas precisamente por el tendero, se introducían en bolsas de cierre hermético, las cuales también rotulamos con un número de identificación y luego se guardaron posteriormente en una cava de polietileno que contenía pilas refrigerantes para su conservación, esto ayuda a su conservación y así puedes llevarlas al laboratorio de microbiología en la Universidad Popular de Cesar para su procesamiento. Como, como bueno, o sea, la idea era manipular este tipo de muestras en menos de 2 horas para que no se fuera a dañar. Bueno, el procedimiento microbiológico se estimó de esta manera. Primero se estimó la densidad del E. coli empleando la técnica del número más probable. Luego se realizó la prueba confirmatoria, que se usó la prueba bioquímica indol y la identificación y aislamiento de E. coli, el serotipo O157H7, se utilizó un aislamiento en medios de cultivo BD McConkey agar con sorbitol. Bueno, para empezar, la homogenización de la muestra se pesó aproximadamente 10 gramos de la carne, tanto del res como del cerdo, asépticamente. Se añadieron 90 mililitros de diluyente o de agua peptonada y se homogenizó en un stomacher, que es una máquina que ayuda a la homogenización. Y en esto, ya cuando lo sacábamos, teníamos lo que era la dilución 10 a la menos 1. Luego lo agitamos y agregamos 2 tubos más con 9 mililitros de agua peptonada y luego recogimos una alícuota de 1 mililitro de la homogenización inicial y la agregamos al segundo tubo para hacer la dilución 10 a la menos 2. Y luego tomamos una alícuota del tubo de 10 a la menos 2 al tercer tubo para hacer una dilución de 10 a la menos 3. Bueno, hicimos 3 diluciones seriadas y cada dilución se hicieron 3 series. En total eran 9 tubos, tanto para cerdo y como para res. Bueno, esas diluciones se sembraron en un caldo brilla verde brillante al 2% para determinar coliformes totales y fecales. Estos se incubaron a 43 grados centígrados entre 24 y 48 horas con campanas Durham. Las campanas Durham ayudan a determinar la cantidad de gas que producen los microorganismos. Luego, pasadas las 48 horas, se notaron cuáles tubos tuvieron turbidez o producción de gas. Si hay tubos que a las primeras 24 horas no tenían turbidez o producción de gas, se volvían a incubar 24 horas más para su lectura. Bueno, luego viene la prueba confirmatoria, que fue la prueba indol, la prueba bioquímica indol. Como sabemos, el indol solo se produce en aquellos que pueden fermentar hidratos de carbono. Entonces, a partir de los tubos positivos de la técnica del número más probable con gas y turbidez, se sembraron en un caldo triptófano y se incubó en 35 grados centígrados durante 18 horas a 24 horas. Luego se añadió 15 gotas o 0.2 mililitros de reactivo COVAC y se incubó por 24 horas. Si, por ejemplo, la prueba sale negativa, después de 24 horas, este debe ser incubado nuevamente por otras 24 horas y luego se pueden observar la producción de indol y también la movilidad. En este caso, si estamos hablando de coli, porque E. coli posee flagelos. Bueno,
Luego procedimos a la identificación del serotipo de E. coli o 157H7. Bueno, este tipo de serotipo es también llamada la productora de toxina Shiga, más importante por su impacto en la salud pública, pero hay también otros serotipos frecuentes implicados en brotes y casos esporádicos. Pero este vendría siendo uno de los grupos más importantes. Se decidió determinar este serotipo por el alineamiento con McConkey, el aislamiento con McConkey sorbitol agar. Bueno, el E. coli o 157H7 se hizo primeramente una extensión en placa con las diluciones seriadas realizadas al principio. Entonces, pues lo que se hizo primeramente fue seguir las indicaciones del fabricante según cuántos gramos poseía litros, por litro se debía agregar. Entonces, luego de diluirlo al calor, agitarlo, esterilizar en autoclave, enfriar y distribuir en placas hasta solidificar el agar, se agregó arriba del agar las diluciones seriadas. O sea, se extendieron las diluciones en el agar y se terminaron de extender con una asa digrasa. Y luego se incubó a 37 grados centígrados por 24 horas. Bueno, para hablar sobre los resultados, primero vamos a hablar sobre la capacitación. Bueno, como proyecto para la capacitación esperamos que el manipulador deba conocer los riesgos alimentarios que existen para la salud pública cuando no se aplican este tipo de buenas prácticas de higiene y manipulación. En este caso nosotros decidimos hacer una capacitación sobre cómo manejar los alimentos y realizar las prácticas que se aseguren y que no afecten a la salud pública. En la imagen primera podemos ver una imagen que encontramos en un artículo llamado Calidad higiénica y determinación de Escherichia coli y Salmonella en carne de cerdo en expendios de Barranquilla, donde nos podemos basar que existe gran deficiencia en el conocimiento de muchos manipuladores de alimentos para procesar este tipo de productos y además de esto la mala conservación y producción y distribución de estas. Bueno, para hablar de la segunda imagen, los resultados esperados, pues ya en la técnica de número más probable, según exigidos por el INVIMA, pues consideramos que las muestras contaminadas con E. coli, aquellas que superaban un valor indicador tomado como límite de aceptabilidad, lo cual corresponde entre 120 y 100 y 1100 sobre gramos. Bueno, en esta tabla que encontramos aquí al lado también nos basamos en un artículo llamado Determinación de Escherichia coli, identificación del serotipo o 157H7 en carnes de cerdo comercializada en los principales supermercados de la ciudad de Cartagena. En este artículo podemos encontrar un análisis microbiológico que se hicieron en 60 muestras de carne, donde el 60% estaban contaminados con E. coli, considerándose un alimento con calidad microbiana deficiente, como materia prima de consumo, lo cual es preocupante porque podemos observar que en el dato que hablé anteriormente sobre el INVIMA, sobre el grado de aceptabilidad, está sobrepasando, ¿sí? Está a un 60%, que podría ocasionar riesgo en la salud de las personas que consumen este tipo de alimentos poco cocidos. El 40%, que fueron aproximadamente 24 muestras, respondió a muestras con bajas concentraciones de microorganismos que se encuentran dentro del rango de aceptabilidad. En la segunda imagen también podemos observar, según un artículo también llamado Calidad, higiene y determinación de Escherichia coli, Salmonella SPP en carne de cerdo en expendios de Barranquilla, también nos manifiesta cómo la presencia de unidades formadoras de colonia menores de 1500 y mayores de 10 como un gran rango de existencia de coli.
siendo así una gran posibilidad de encontrar E. coli en todas las muestras, tanto pollo y cerdo. Entonces, en este proyecto se espera tener ese tipo de muestras contaminadas y tubos con turbidez en la técnica de número más probable. Bueno, para la prueba bioquímica Indol, pues esta prueba normalmente se realiza en especies bacterianas para determinar lo que es la habilidad del organismo de romper el indol del aminoácido triptofano. Bueno, esta división molecular es lograda por una serie de enzimas intracelulares diferentes, un sistema que en conjunto se le llama con frecuencia triptofanasa. Bueno, en esta prueba se debe producir o esperamos observar la presencia de un anillo rojo de más o menos una tonalidad cereza en la superficie de la capa del alcohol amílico, indicando la presencia del indol. Esto se debe a que el E. coli puede fermentar hidratos de carbono. Un resultado negativo en la prueba de indol se muestra totalmente amarillo y un resultado variable puede cambiar cuando se muestra a un color naranjado. Ello es debido a la presencia de escatol, también conocido como metilindol o indol metilado, otro posible producto de la degradación del triptofano. En caso de la movilidad, ella puede dar positiva, que es cuando los microorganismos migran en la línea de siembra y se difunden en medio provocando turbidez. O sea, ellas suben y inmediatamente se ve la turbidez en el tubo de ensayo. Bueno, ya por último, hablaré sobre la identificación del serotipo E. coli O157H7 y como resultados quiero recalcar que el principal serotipo de E. coli enterohemorrágico es este serotipo de E. coli O157H7, que constituye una excepción a lo anteriormente expuesto. Estas cepas presentan pues la particularidad que ellas no fermentan sorbitol. Entonces, lo que condujo a este proyecto es poderlas sembrar en un medio llamado Maconcay sorbitol para la identificación de ellas. Este agar incorporan este azúcar como agente diferencial y permiten la detección presuantiva de este serotipo después de simplemente 18 horas de incubación. Entonces, como resultado, en esta incubación, las cepas de este coli que no pueden fermentar sorbitol son de color, son incoloras, ¿sí? Pero ya luego de una incubación prolongada, ya después de 18 o por mutaciones, la coloración del E. coli, de las colonias, vienen siendo rosadas. También puede ser como un resultado positivo porque hay otros microorganismos presentes en el agar que pueden producir esta coloración o por una mutación. Bueno, como vemos en la última imagen de los resultados, esta es una imagen de un estudio llamado Medio de fermentación de antisuero sorbitol H7, un medio de detección de un solo tubo para determinar Escherichia coli 0.157H7 asociado con colitis hemorrágica, donde nos muestra la fermentación retardada de sorbitol de E. coli, ¿sí? Porque hay colonias que son incoloras y se encuentran colonias que son positivas para sorbitol de color rosado que se producieron por mutación. Lo esperado para este proyecto es que nuestras colonias sean de color incoloras para poder determinar este tipo de serotipos. Aunque por presencia de otro tipo de microorganismos o que tampoco pueden fermentar sorbitol, nos dan como recomendación cultivar este tipo de coli en un agar que se llama BD Cromagar O157. Bueno, para hablar sobre las conclusiones,
Podemos decir que se evidenciaron deficiencias en el diseño de la planta física de los expendios, la ubicación geográfica, no favorece la unicidad de la carne, del cerdo ni de la res. Hay hábitos insuficientes, poco higiénicos de parte de los manipuladores, transporte adecuado en la mayoría de los casos, todos son muy incorrectos, las condiciones del almacenamiento temporal y en el expendio son inadecuados, incluso los manejos de residuos. La contaminación de las carnes de cerdo y los utensilios y las superficies de contacto pues, se pueden contaminar por E. coli. Se identificó la presencia de E. coli y serotipo O157H7 que está presente en todo tipo de carnes crudas. Su presencia sugiere deficiencias durante el proceso de corte, evisceración, transporte, almacenamiento y un posible origen por contaminación cruzada. E. coli del serotipo O157H7 en agar maconque y sorbitol tiene colonias incoloras. E. coli da positivo para las pruebas bioquímicas en indol. Y es importante intensificar la vigilancia y rigurosidad del control de las distribuciones o proveedores del alimento desde el matadero, desde la refrigeración y también pues el transporte de establecimientos con el fin de brindar un alimento seguro de consumidores. También podemos concluir que el E. coli serotipo O157H7 en agar maconque y sorbitol tiene colonias incoloras, E. coli da positivo en bioquímica indol de color cereza rojo. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí termina mi presentación.